Hola y bienvenido a este nuevo video de Autodesk Inventor. Lo que vamos a tratar ahora es la creación de la palanca y su ensamble. En el desarrollo de este proceso aprenderemos dos temas más: el uso de la función espejo y el uso de la unión cilíndrica. Empezaremos creando una nueva pieza. Hacemos clic en Nueva parte y se abrirá la ventana para crearla. Una vez abierta esta pantalla, en la cinta de opciones vamos al panel boceto y hacemos clic en Iniciar un nuevo boceto. Elegimos un plano, XY para este caso, y el tablero de dibujo de Inventor aparecerá. Observe que el centro de coordenadas es de color verde y al acercar el puntero cambia a color rojo. Los cambios de colores en Inventor nos indican generalmente que están listos para ser seleccionados. Hay que recordar de no borrar este centro. En la esquina inferior izquierda se muestran los ejes que tenemos en este plano y que son X y Y. Nuestra nueva pieza tendrá forma de una pesa con dos topes en ambos extremos para evitar que se salga del tornillo de potencia. Para generar esta nueva pieza vamos a dibujar la mitad de ella, pues el resto se construirá con la función girar. Pero, como vamos a usar la función espejo, solo dibujaremos la cuarta parte de ella. Empezaremos a dibujar nuestro boceto y para restringirlo desde el comienzo lo haremos desde el centro de coordenadas. Hacemos clic en la función línea del panel crear y marcamos el primer punto en el centro de coordenadas. Observe el punto de color verde que indica que es el centro exacto. Hacemos nuestra primera línea hacia arriba, luego a la derecha, hacia abajo y finalmente a la derecha. Ahora voy a dibujar una línea de construcción. Observe que aún tengo la función línea activa. Hago clic en construcción y continúo dibujando otra línea hasta la intersección con el eje X. Aquí tenemos ya formada la línea de construcción en forma punteada. En el panel de patrones voy a usar la función espejo. Hago clic en el botón espejo y una ventana con dos opciones se abrirá. La primera opción indica seleccionar y nos muestra una flecha dentro de un cuadro. La otra opción es la línea de espejo y nos muestra el mismo dibujo. Si observa la opción seleccionar, el cuadrado tiene un fondo de color celeste y está rodeado por líneas punteadas, lo cual indica que esta opción está activa. Si ahora observa el puntero de mi ratón, hay un signo más que lo acompaña siempre. Este signo indica que debemos comenzar a seleccionar lo que deseo reflejar o repetir. Así que selecciono todas las líneas dibujadas. Lo puedo hacer una por una o seleccionándolas todas con un clic sostenido. Lo haré una por una. Observe que al hacer clic en la primera línea, el cuadrado y la flecha dejan de tener líneas punteadas. El cuadrado ahora tiene fondo celeste y la flecha un fondo blanco. Seguiré seleccionando las demás líneas hasta concluirlas. Ahora haré clic en la siguiente flecha. Tomará la misma forma que la flecha anterior cuando estaba activa. Y ahora debo seleccionar la línea que actuará de espejo. Así que haré clic en la línea de construcción. Para ver el resultado, hacemos clic en aplicar. La figura se habrá repetido al costado de la línea de espejo, tan igual como la que habíamos hecho. Para cerrar y guardar esta operación, hacemos clic en Hecho. Para concluir con este boceto, cerraremos la figura dibujando una línea uniendo los extremos. Pero primero debemos desactivar la función construcción. Hacemos clic en línea, punto verde al comienzo y punto verde al final. Ahora vamos a ponerle las dimensiones. La función espejo aplica las dimensiones a todo lo reflejado, lo cual es una ventaja para ahorrar tiempo. Por lo tanto, solo pondremos dimensiones a la parte dibujada. Hacemos clic en dimensiones y luego en la primera línea. Nos movemos hacia la izquierda para ubicar adecuadamente la dimensión y hacemos clic. En la ventana de edición de dimensiones ingresaremos 4 milímetros. Y al aceptar la operación notará que la parte reflejada también cambia de medida. Repetimos el proceso para el ancho de uno de los extremos y le pondremos 4 milímetros también. Note que la parte reflejada también cambia. Luego, a esta pequeña pestaña le asignaremos 1 milímetro
Y finalmente al cuerpo de la palanca le asignaremos 20 milímetros. Usamos la barra de navegación para centrar el dibujo y ahora finalizamos el boceto. Nuevamente con la barra de navegación acomodamos el boceto y hacemos clic en la función girar. Seleccionamos el eje inferior, hacemos clic y la pieza se formará. Finalizamos haciendo clic en OK y ya tenemos nuestra palanca construida. Ahora vamos al menú de acceso rápido y hacemos clic en guardar. Le vamos a poner a esta pieza el nombre de palanca y guardamos. Ahora abriremos nuestro ensamble. Vamos a la pestaña de inicio y abrimos el ensamble. Nos vamos al menú de componentes y hacemos clic en lugar. Se abrirá directamente la ventana donde hemos guardado la última pieza construida. La seleccionamos y la abrimos. Ahora la vamos a ubicar en el lugar que mejor se acomode a nuestro trabajo. Y hacemos clic para posicionarla. Para salir de esta función y no repetir más piezas iguales, presionamos la tecla escape de nuestro teclado. Ahora nos toca decidir el tipo de unión que realizaremos. Esta palanca tiene dos topes y debe unirse al tornillo de tal forma que pueda moverse a lo largo del eje del agujero, usando los topes como límites de su movimiento. Se trata de una unión de dos piezas cilíndricas. Esta característica es importante y hay que tenerla en cuenta. La otra es que como la palanca se va a desplazar a lo largo del eje del agujero, esta unión no debe ser rígida, porque la palanca debe desplazarse entre sus dos topes. Pues bien, vamos a elegir nuestra unión. Para ello vamos al panel de relaciones y hacemos clic en la función unir o juntar. Una ventana se abrirá y dentro de ella tenemos una lista desplegable de los tipos de unión que Inventor tiene para aplicar. Hacemos clic en esa ventana y podrá observar que se disponen de 7 opciones de unión. La que vamos a usar es la cilíndrica. Las demás, como puede observar, no guardan relación con nuestro objetivo. Al costado del tipo de unión tiene la ventana de uniones. Ahora está activa la opción para elegir el primer origen, que corresponde a la pieza que se unirá y que en este caso es la palanca. Observe también que un eje aparece junto al puntero del ratón. Ahora voy hacia la palanca y seleccionaré la superficie que se unirá con el agujero. Observe que al mover el puntero debo tratar de obtener el círculo sombreado de color verde con su centro claramente definido. Hago clic y el segundo centro se activará. Ahora voy al agujero y selecciono el centro donde debe unirse el que seleccioné anteriormente. Una vez ubicado, hago clic y la palanca se moverá hasta unirse con el agujero. Ahora debemos limitar el desplazamiento de esta unión. Para ello vamos a la pestaña límites de esta ventana. Como el desplazamiento se realizará a lo largo del eje, este será lineal. Así que voy a la ventana lineal y hago clic en inicio. La ventana de edición se activará y en la ventana gráfica se mostrará dónde se ubica este inicio. Como el punto de inicio concuerda con el punto 0, dejamos el valor que aparece por defecto. Ahora hacemos clic en terminar y se activará la ventana de edición. Aquí ingresaremos 20 milímetros, que es la longitud de la palanca, y en la ventana gráfica se mostrará hacia dónde se desplazará la pieza. Para nuestro caso debe ser en sentido contrario, así que vamos a ingresar menos 20 milímetros. Para finalizar hacemos clic en OK y el ensamble se habrá terminado. Podemos comprobarlo sosteniendo la palanca con un clic sostenido y realizando movimiento en cualquier dirección. Notará que solo se mueve en el sentido del eje del agujero y hasta los topes, tal como se había planificado. Para ver su animación, vamos a la pieza en la ventana del modelo, abrimos las operaciones y hacemos clic en la operación unión. Hacemos clic derecho en la operación y en la lista desplegable seleccionamos la operación conductor. En esta ventana que se abre, vamos a disminuir el incremento para verlo mejor y luego haremos clic en avanzar. Pues bien, eso es todo en este video. En el siguiente prepararemos nuestro diseño para comenzar con el desarrollo de los planos. Así que los espero.